En el momento en que salió de la tienda con aire acondicionado, el cuerpo entero de Yokosawa Takafume fue envuelto con el pesado y pegajoso aire. Los días de calor se habían acumulado desde que empezó julio, pero hoy estaba particularmente horrible. Solo unos días antes se había vuelto incapaz de soportarlo más y había cambiado su guardarropa a camisas de manga corta para el verano, pero caminar en el exterior por cualquier periodo de tiempo lo tenía escurriendo de sudor. El saco de su traje, cubriendo su brazo izquierdo, no había tocado ni una vez su cuerpo en todo el día y mientras estaba libre del abrasador sol con el atardecer, la humedad aún dificultaba respirar. A este ritmo, estaba preocupado cómo resultaría agosto. Él ya estaba harto de este calor que registraba récord de temperatura este año. «Hombre, necesito una cerveza». «Sí, vayamos a un bar al aire libre». Un grupo de empresarios aparentemente en su camino a casa de la oficina pasaron enfrente de Yokosawa. Su conversación era un reflejo de sus propios pensamientos. Tragando la tentación, sin embargo, en vez de eso tomó su teléfono e hizo una llamada a la oficina. «Sí, este es el departamento de ventas de Marukawa Shoten». La alegre voz de su subordinado flotó sobre el auricular. Por el ruido de fondo, era capaz de adivinar que la mayoría de sus compañeros de trabajo aún estaban en la oficina. ¿En mí? Es Yokosawa. «Ah, excelente trabajo el de hoy. Acabo de terminar en la librería. ¿Pasó algo mientras estuve fuera?» «No, no particularmente. ¿Cómo terminaron las cosas?» «Aceptaron ayudar con la feria. Te haré llegar los detalles a principios de la próxima semana. No tengo nada más que ocupe terminar hoy, así que me iré directo a casa. ¿Te importaría anotarlo en el tablero?» Era buen tiempo de salir, y no tenía ninguna sesión de bebida programada con superiores o clientes. «Entendido. Bien, entonces me voy». Él cortó la línea con Enmi y tiró de la corbata para aflojarla mientras se dirigía a la estación. Si bien él había dicho que se iba directo a casa, realmente no se dirigía a su propio apartamento, y mientras cerraba su teléfono repentinamente, recordó que le habían dicho que llamara cuando terminara de trabajar. Se dirigían a la misma dirección. Aún así Yokosawa, honestamente, no miraba el punto en encontrarse a medio camino. Pero hubiera sido patético negarse cuando el chico inevitablemente se burló de él con una sonrisa. ¿Qué? ¿Demasiado vergonzoso ir a casa juntos? Y se marchó quedando indeciso. Con un poco de vacilación, marcó el número en su teléfono y después de unos cuantos timbres, la línea se conectó. Soy yo. Él siempre se preocupaba de cómo sería mejor empezar sus conversaciones telefónicas actualmente. Seguro, él debió de haber saludado al chico como en cualquier otra llamada relacionada al trabajo, pero incluso eso era un poco incómodo por alguna razón. Naturalmente, él usaba un lenguaje educado, como era de esperarse, durante reuniones y cosas similares. Nada había cambiado en la manera en que se hablaban el uno al otro bajo esas circunstancias, pero llamar a Kirishima para una conversación privada como esta lo dejaba con una sensación de inquietud. «Buen trabajo el de hoy. ¿Terminaste?» «Sí, realmente terminamos más rápido de lo esperado». La voz al final de la otra línea era la de Kirishima-sen, el director en jefe de Japun Mensual. Kirishima era el editor en jefe para Iyun Kyo, el mangaka que dio vida al por encima y más allá de las ventas impresionante hit de Marukawa Shoten, Sakan. Uno no puede evitar impresionarse con no solo sus proezas como editor, pero también como editor en jefe con el carisma para juntar a un equipo de tal individualistas editores. Si bien Yokosawa había admitido creer que el chico era muy ansioso de vez en cuando se trataba de su trabajo, tal vez era esa cualidad la que hacía que autores muy quisquillosos pusieran su fe absoluta en él. Y mientras Yokosawa nunca había sido capaz de decir lo mismo, él tenía el máximo respeto para el chico cuando se trataba de su carrera. La gente seguido decía que Dios nunca le concede a nadie dos dones, pero cuando se trataba de Kirishima, él no había sido bendecido con solo una impecable ética de trabajo, pero también con un igualmente agradable físico. Con una altura capaz de competir con la de Yokosawa, un fresco rostro y un buen proporcionado cuerpo, poseía un aire juvenil que seguido hacía difícil creer que estaba a la mitad de los 30 y Yokosawa nunca lo había, ni una vez, visto alborotado en el trabajo, siempre rodeado de un aire de completo control, y últimamente se había dado cuenta de lo hermosa que era esa serena y calmada voz que caía de esos delgados labios. Irritante como era, no había discusión
de que un susurro de esa voz en su oído iba directo a sus caderas. Aún así, el chico estaba muy lejos de ser perfecto. De hecho, si Yokosawa tuviera que escoger una cosa que no pudiera soportar, tendría que ser su personalidad. Mientras que raramente lo mostraba en la superficie, Kirishima tenía algunos pequeños pasatiempos muy molestos y era descarado en el hecho de: me encanta burlarme de las personas orgullosas. Yokosawa aparentemente había sido un blanco de esas burlas y ocasionalmente se dio cuenta de que había jugado con él. Aún así, a pesar de saber bastante bien que simplemente era molestado por cómo sobrereaccionaba, la perdición de Yokosawa era no poder mantener un rostro inexpresivo en ese tipo de situaciones. Kirishima, para darle crédito, al menos parecía conocer sus límites, y nunca hacía ningún movimiento o decía algo que verdaderamente molestara a Yokosawa, lo que deja esencialmente a Yokosawa como el juguete perfecto, encontrándose incapaz de molestarse realmente con Kirishima. Habían pasado 5 meses desde que se empezó a acercar a Kirishima de esa manera. Antes de eso, nunca se habían hablado bien fuera del trabajo. Incluso ahora Yokosawa de vez en cuando reflejaba lo extraño que era su relación actual en ese sentido. Había sido un corazón roto el que los había juntado a Kirishima y a él. Después de haberles puesto fin a sus profundos sentimientos, Kirishima había aparecido justo cuando se estaba acostumbrando a sentir lástima de sí mismo. Mientras que todavía había mucho del que no recordaba aquella noche, él creía que era porque Kirishima había estado allí por lo que se les había arreglado para pasar por ello sin destrozarse completamente. Ahora era mortificante recordar cómo se había permitido emborracharse para tratar de escapar del dolor, pero se consolaba a sí mismo recordándose el hecho de que el poder sentirse de esa manera era en sí un signo de lo mucho que se había recuperado. Ciertamente suenas feliz. ¿Pasó algo bueno? La voz baja flotando sobre el auricular translúcido sobre su tímpano, hablando con Kirishima en el teléfono de esa manera era extraño, así como tener al chico ahí mismo, susurrando en su oído. Él nunca se había sentido así en conversaciones telefónicas antes, y no podía decidir si era porque era Kirishima el que hablaba, o por la manera en que le estaba hablando lo que lo hacía. Además, era difícilmente algo de lo que pudiera conseguir la opinión de alguien más, por lo que ni siquiera podía determinar si solo era él quien se sentía de esa manera o qué. Realmente, la tienda estuvo de acuerdo con poner esa feria. Fue gracias a ti que pude ir tranquilamente. Realmente me ayudaste. En realidad, la razón por que la tienda había accedido a seguir adelante con ello había sido completamente porque había sido capaz de asegurarse una firme promesa de cooperación del autor con respecto a libros autografiados, ilustraciones que se usarían para mercancías y extractos de trabajos nuevos. Y trabajar todo eso en la agenda del temperamental, vertiginosamente ocupado autor había sido exclusivamente obra de Kirishima. Yokosawa supo que incluso si no hubiera ido a preguntar por la feria, el trabajo se hubiera vendido perfectamente bien. Pero como un vendedor, su prioridad era siempre vender más. Sentado sin hacer nada cuando había espacio para el crecimiento era descuidado. Así es como el vendedor en Yokosawa lo veía. Yo no hice nada. Todo esto está pasando por la cooperación del autor y tu arduo trabajo. Bien por ti. Todo lo que hice fue lo que se suponía que debía hacer. La gente raramente alababa a Yokosawa así. Aunque él se ve que trabajaba lo doble de duro que los demás y tenía los resultados para probarlo, probablemente no era el tipo de personas que invitaba a esos elogios. Pero Kirishima sacaba comentarios como esos sin pensarlo 2 veces, tan directo que realmente hace sentir a la otra parte avergonzada en su lugar. Yokosawa se preguntaba si se acostumbraría a ese aspecto de su personalidad. Caray, ¿no te he dicho que tomes los halagos como un hombre? ¿O qué? ¿Quieres que me burle entonces? ¿Quién demonios dijo eso? Está bien, lo que sea, tomaré lo que pueda. ¿Por qué no podías simplemente decir gracias? Habías actuado como un terco alumno de primaria, cuya realización no usó absolutamente nada para impulsar a la acción, por desgracia. Trabajar duro era un hecho. No era como si estuviera haciendo este trabajo porque anhelaba el reconocimiento. Aún así, obtener ese reconocimiento era algo agradable. ¿Y que viniera de alguien a quien respetaba? Mejor aún. ¿Ahora qué? ¿Vas a regresar aquí? Kirishima no parecía molesto en lo más mínimo por la respuesta contraria de Yokosawa, mientras Yokosawa se preguntaba seguido si ese tipo de reacciones eran porque él podía ver directamente a través de Yokosawa a su verdadera naturaleza,
Él lo había atribuido a ser demasiado autoconsciente. Probablemente era solo el hecho de que para Kirishima no valía la pena seguir. No, me voy directo a casa ahora. Probablemente llegue en media hora. Entonces, ¿qué tal si nos encontramos en la tienda de conveniencia enfrente de la estación por mi casa? Yo estoy a punto de dejar la oficina. Probablemente llegues primero, así que, ¿me esperas? De acuerdo. Habiendo decidido dónde encontrarse, Yokosawa terminó la conversación, llegando a la estación más cercana mientras apagaba el teléfono. Actualmente, él pasaba los fines de semana en el apartamento de Kirishima, y aunque no le agradaba mucho la idea de prolongar su estancia, siempre se encontraba sintiendo una aprobación cuando la hija de Kirishima, Hiyori, lo despedía con «¡Te veo la próxima vez!». El gato de Yokosawa, Sorata, había sido la razón por la cual él había empezado a pasar mucho tiempo ahí, cuando Sorata se había enfermado. De alguna manera Hiyori se había hecho cargo de cuidarlo, lo que había dado lugar a que Yokosawa también se encontrara en su cuidado. Desde entonces, Sorata se había llevado muy bien con Hiyori, y ahora era una figura permanente en la casa de los Kirishima. Últimamente, cuando saludaba a Yokosawa en la puerta, parecía tener control total del lugar. Después de recoger un regalo para Hiyori de la zona comercial subterránea, Yokosawa se dirigió a las plataformas del tren. Entró a un vagón que estaba repleto por ser la hora pico de la tarde. Cuidando que el regalo que acababa de comprar no fuese aplastado, se las arregló para encontrar un lugar entre otros dos pasajeros. Y aunque el vagón no estaba totalmente lleno, era casi imposible moverse sin empujar a alguien más, dejando a Yokosawa con la sensación de que podría ser más cómodo estar metido en una lata de sardinas.